Yo estaba restaurando una mansión antigua, a 3 estados de distancia, cuando mi vecina, la señora Jones, me llamó para preguntarme por qué había mudanceros vaciando mi casa. Resulta que mis papás habían falsificado mi firma para vender mi casa y pagar las deudas de mi hermano. Así que inició una auditoría legal que jamás se imaginaron. Pero antes de seguir con la historia, tenemos un anuncio urgente. Por problemas técnicos, este canal va a cerrar. Pero no se preocupen, las historias continúan. Suscríbanse a nuestro nuevo canal, Daily Drip Stories. El enlace está en la descripción del video, en el comentario fijado y en la etiqueta de colaboración de este video. Cámbiense ahora mismo para que no se pierdan nada. Gracias por su apoyo. Ahora sí, regresamos a la historia. La vibración de mi celular contra el andamio se sintió como una invasión. Yo estaba a casi 10 metros de altura, parada sobre una tabla angosta, quitando con cuidado capas de barniz de más de 100 años de una moldura en el techo. Ese era mi santuario. El olor a madera, el polvo flotando en el aire, el silencio que exige concentración. Lejos del ruido caótico del mundo moderno. Soy especialista en restauración de casas históricas. Es un trabajo que requiere paciencia, pulso firme, y muchas veces meses viviendo con una maleta, en estados lejos de casa. Me limpié el polvo de los lentes de seguridad y miré la pantalla. Señora Jones. Sentí un vacío extraño en el estómago. La señora Jones era mi vecina en Ohio. Una mujer dulce, pero muy reservada, de unos 70 y tantos años, que pasaba sus días cuidando sus hortensias premiadas como si fueran sus hijas. Ella tenía mi número solo para emergencias, incendio, inundación o sangre. En 4 años viviendo junto a ella, me había llamado exactamente una vez, y fue para avisarme que un camión había golpeado mi buzón. Me quité el guante grueso de trabajo, tenía los dedos tiesos. Contesté. Hola, señora Jones. ¿Todo está bien? Pregunté, intentando que mi voz sonara tranquila, aunque el corazón ya me latía rapidísimo. Valice, hija, su voz sonaba débil, temblorosa. No quería molestarte en el trabajo. Sé que estás fuera, pero el ruido es terrible, y me preocupé por tus rosales. Fruncí el ceño y me apoyé contra la pared. ¿Ruido? ¿Cuál ruido? Estoy en Georgia, señora Jones. No debería haber nadie en mi casa. Hubo un silencio pesado del otro lado. Tan pesado que sentí como si el aire desapareciera. Cuando volvió a hablar, lo hizo en un susurro. Valice, hay 2 camiones grandes en tu entrada. Hace 3 días pusieron un letrero de se vende en el jardín, pensé que tú sabías. Y esta mañana vi a tu papá dejar pasar a los hombres. Llevan horas sacando muebles. El mundo se me movió. Me agarré fuerte de la moldura que estaba lijando para no caerme del andamio. ¿Letrero de vendido? Repetí. Las palabras me sabían a ceniza. Señora Jones, dígame exactamente qué está viendo. Es una compañía que se llama Quick Move Realty, querida. Ay, acaban de sacar esa mesa de roble tan bonita que restauraste la Navidad pasada. Y tu papá está ahí, con un portapapeles. Le saludé con la mano, pero me dio la espalda. La vista se me nubló. Sentí un sudor frío en la nuca, a pesar del calor húmedo de Georgia. Mi casa. Mi bungalow estilo craftsman. La compré hecha un desastre y pasé 4 años restaurándola con mis propias manos. Cada azulejo. Cada tabla del piso. Cada lámpara. Todo lo elegí, lo compré y lo instalé yo. Era lo único en el mundo que era completamente, legalmente mío. Señora Jones, mi voz no sonaba como la mía, parecía venir desde muy lejos. Gracias por llamarme. Por favor, si puede, tome una foto. Solo una. Y que no la vean. Ya la tomé, querida. Te la mando ahora mismo. Colgamos. Un segundo después, mi celular vibró. La foto estaba borrosa, tomada detrás de una ventana con mosquitero, pero era clara suficiente. Ahí estaba el camión. Ahí estaba la puerta principal abierta de mi santuario. Y ahí estaba él. Mi papá, Cameron,
parado en el porche con su chaqueta beige, con aire de autoridad. Señalando mi sofá y dándole órdenes a un desconocido para que se lo llevara. No grité. No lloré. Sentí algo que nunca había sentido. Como si por dentro me vaciaran. Como si mis órganos se hubieran convertido en hielo. No solo me estaban robando. Me estaban borrando. La traición dolía más que cualquier enfermedad terminal. Era una ejecución fría y calculada de mi vida, hecha por las mismas personas que se suponía debían protegerla. Bajé del andamio casi en automático. Mi cuerpo se movía solo, como si la memoria muscular estuviera trabajando mientras mi cabeza estaba completamente en blanco. Me quité el arnés de seguridad. Guardé cada herramienta en su lugar, como siempre. Salí del lugar de restauración y caminé hasta el carro que estaba rentando. Me temblaban tanto las manos que tiré las llaves 2 veces antes de poder abrir la puerta. Cuando por fin me metí al carro, el calor encerrado me pegó fuerte, y ahí fue cuando la realidad me cayó encima. Me incliné sobre el volante, tratando de respirar. La vendieron. De verdad la vendieron. Agarré el celular otra vez y marqué el número de mi mamá, Brenda. Sonó, y sonó, y sonó. Hola, habla Brenda, deja tu mensaje. Su voz alegre en el buzón me dio coraje. Colgué. Marqué a Cameron. Directo a buzón. Marqué a Jeremiah, mi hermano. Línea ocupada. Claro. ¿Cómo no? Me recosté en el asiento e intenté respirar profundo. El pánico me subía por la garganta como una ola amarga. Necesitaba información. Necesitaba saber cómo demonios era posible. Yo era la única dueña. Mi nombre estaba en la escritura. Mi nombre estaba en la hipoteca. Yo no había firmado nada. Abrí la app del banco. Revisé la hipoteca. Estado del préstamo, liquidación en proceso. Esas palabras me miraban desde la pantalla. Tan simples, y tan aterradoras. Alguien había iniciado el cierre. Alguien había activado el pago total. Marqué al teléfono fijo de mis papás. Casi nunca lo usaban, pero lo mantenían para emergencias. Para mi sorpresa, mi mamá contestó al segundo timbrazo. Bueno. Su voz sonaba agitada, distraída. De fondo se escuchaban ruidos, como cubiertos moviéndose. Mamá, dije. La palabra me salió ahogada. Alice, sonó sorprendida, pero no feliz. Había algo raro en su tono, como nerviosismo. Ay, hija, no puedo hablar ahorita. Estamos teniendo una pequeña crisis familiar. Estamos muy ocupados. ¿Crisis? Apreté el volante tan fuerte que el cuero crujió. ¿Esa crisis incluye mudanceros vaciando mi casa en Ohio mientras yo estoy en Georgia? Silencio. Un silencio muerto. Luego suspiró. Pero no era un suspiro de culpa. Era el suspiro de una mamá fastidiada porque su hija está exagerando. Ay, Alice, no seas dramática, dijo Brenda, usando ese tono que conocía desde niña, ese tono que siempre minimizaba todo lo que yo sentía. No queríamos preocuparte mientras estabas en tu viajecito de trabajo. ¿Tú sabes cómo te pones de estresada? ¿Estresada? Susurré al principio, pero mi voz empezó a subir sin que pudiera controlarlo. Mamá, la señora Jones me dijo que hay un letrero de vendido en mi jardín. Dice que papá está subiendo mis muebles a un camión. ¿Qué hicieron? Del otro lado escuché cómo su tono cambiaba. La máscara dulce se rompió. Hicimos lo que se tenía que hacer, contestó seca. Jeremiah está en problemas, Alice. En problemas de verdad esta vez. Necesita dinero ya. Liquidez inmediata. No podíamos esperar a que regresaras para que empezaras a dudar y a poner peros por tu espacio. Además, nunca estás ahí. Siempre andas viajando restaurando esas casas viejas llenas de polvo. Tomamos una decisión ejecutiva por el bien de la familia. Sentí que el aire se volvía más pesado dentro del carro. Vendieron mi casa, dije despacio, cada palabra cayendo como una piedra. Falsificaron mi firma.
Usamos el poder notarial que firmaste hace 3 años cuando te fuiste a Europa, respondió, casi triunfante. Somos tus padres. Sabemos que es lo mejor. Y, francamente, es egoísta que estés acaparando una propiedad de 3 recámaras cuando tu hermano está enfrentando complicaciones legales. Ya hablaremos cuando regreses. Tus cosas personales las pusimos en una bodega, en la barata de la calle Quinta. Ahora tengo que colgar, el notario ya llegó para la transferencia final. Mamá, no teatre. Clic. Me colgó. Me quedé mirando el teléfono hasta que la pantalla se puso negra. Ellos pensaban que yo era débil. Pensaban que, porque soy la callada, la que trabaja con madera y piedra en vez de con personas, la que siempre arregla todo sin quejarse, iba a aceptar esto también. Creían que ese poder notarial que firmé hace 3 años, un documento limitado, solo para que pudieran recoger paquetes mientras yo estaba en Italia, era su boleto dorado. Pero mientras el SOC empezaba a bajar, algo más frío y más claro tomó su lugar. Pensé. Respiré. Y recordé algo. Abrí la guantera del carro y empecé a buscar entre el desorden de papeles que siempre traigo conmigo. Registro del vehículo. Seguro. Recibos viejos. Y hasta el fondo, una carpeta azul. La saqué con las manos todavía temblorosas. La abrí. Ahí estaba. La copia de la carta de revocación que había presentado oficialmente ante el registro del condado 2 años atrás. Justo después de que sorprendí a Jeremiah intentando usar mi tarjeta de crédito sin permiso. Yo había revocado ese poder notarial. Legalmente. Formalmente. Había enviado copia certificada a mis papás. La firmaron al recibirla. Ellos lo sabían. Lo olvidaron, o simplemente no les importó. Seguramente pensaron que yo no tendría el valor de usarlo en su contra. ¿Y creen que sigo siendo la hija que solo quiere complacerlos?, dije en voz alta dentro del carro vacío. Pero olvidaron algo muy importante. Yo no solo restauro casas antiguas. Yo investigo títulos de propiedad. Reviso archivos históricos. Encuentro errores legales enterrados por décadas. Trabajo con permisos, escrituras, contratos. Sé cómo funciona el sistema. Y si algo he aprendido restaurando estructuras viejas, es que cuando encuentras una grieta en la base, no la ignoras. La expones. La documentas. Y luego la derrumbas por completo para volver a construir. Mis manos dejaron de temblar. Ya no sentía pánico. Sentía claridad. Ellos no solo habían cruzado una línea moral. Habían cometido fraude. Habían falsificado una venta. Habían iniciado un cierre ilegal. Habían involucrado a un notario. A una inmobiliaria. A un banco. No estaban vendiendo una casa. Estaban dejando un rastro de delitos. Encendí el carro. Y no soy solo una restauradora, murmuré, mirando fijo hacia el frente. También sé cómo desmantelar algo pieza por pieza, hasta que no quede nada. Y esta vez, lo que iba a desmantelar no era una casa antigua. Era la mentira que acababan de construir. Yo no solo restauraba casas. Yo era investigadora. Sabía seguir rastros en papel. Sabía encontrar documentos enterrados. Y sabía cómo usar esos documentos para hundir a alguien legalmente. Si quieres entender por qué mis papás fueron capaces de desmantelar mi vida para salvar a mi hermano, tienes que entender quién es Jeremiah. Jeremiah es 6 años menor que yo. Nació cuando mis papás ya empezaban a ganar buen dinero. Cuando ya no estaban luchando como al principio. Y desde el día 1, fue el príncipe de la casa. Guapo. Carismático. Encantador. Y completamente incapaz de hacerse responsable de nada. De niños, si Jeremiah rompía un jarrón, era porque yo lo distraje. Si reprobaba un examen, era porque el maestro le tenía envidia. Si se peleaba con alguien, era porque lo provocaron. Nunca era su culpa. Nunca. Cuando crecimos, el patrón no cambió, solo se volvió más caro. Yo trabajé desde los 16 años. Pagué mi propia universidad. Empecé desde abajo en mi carrera,
como aprendiz en restauración, limpiando brochas y cargando madera. Fui subiendo poco a poco, proyecto tras proyecto, hasta convertirme en especialista principal. Nada me fue regalado. Mi casa, ese bungalow en la calle ILM, era la prueba física de todo ese esfuerzo. La compré como ejecución hipotecaria. Tenía agujeros en el techo. Moho en el sótano. Mapaches viviendo en el ático. La gente decía que estaba loca por comprarla. Durante 4 años, cada fin de semana y cada dólar extra fueron para esa casa. Lijé los pisos a mano hasta que casi me borré las huellas digitales. Busqué herrajes de bronce originales, de la época correcta. Restauré las ventanas antiguas una por una. Reparé molduras, cambié tuberías, reforcé vigas. No era solo una casa. Era mi obra maestra. Era el único lugar en el mundo que representaba algo que yo construí sin ayuda. Jeremiah, en cambio, tenía proyectos. Tuvo su fase de criptomonedas que le costó a mis papás $20,000. Luego quiso revender tenis de lujo y terminó con una demanda. Después decidió ser DJ. Eso solo dejó multas por ruido y una camioneta destrozada. Y en cada desastre, Brenda y Cameron lo rescataban. Mi mamá, Brenda, está obsesionada con las apariencias. Es la jefa del comité social de la iglesia. Va al súper con perlas. Habla suavecito, con una voz dulce que engaña, porque detrás de esa voz hay una mente fría y calculadora. Para ella, la familia significa proteger la imagen. Los fracasos de Jeremiah no eran errores que él debía corregir. Eran grietas en la fachada perfecta. Y las grietas se tapan con dinero. Mi papá, Cameron, es un ajustador de seguros retirado. Un hombre que siempre ha creído que el mundo le debe algo. Que todo se puede negociar. Que las reglas son flexibles y sabes cómo mover los hilos. Y juntos crearon un sistema donde Jeremiah nunca aprendió consecuencias. Pero esta vez no estaban usando su dinero. Estaban usando el mío. Y lo que no entendían, era que yo ya no era la hija callada que arreglaba todo en silencio. Yo sabía leer contratos. Sabía detectar fraude. Sabía cómo abrir una investigación formal. Y si algo tenía claro en ese momento, era que esta vez no iba a tapar la grieta. La iba a exponer hasta los cimientos. Mi papá siempre fue ruidoso, mandón, y profundamente machista. Para él, mi carrera era un hobby bonito. Y mi independencia, casi una ofensa personal. En cada cena familiar hacía el mismo chiste. A ver cuándo encuentras marido para que dejes de jugar con martillos. Todos se reían. Yo no. Pero lo realmente tóxico no era solo que consintieran a Jeremiah. Era que me usaban a mí para sostenerlo. Con los años, los préstamos que me pedían dejaron de ser favores y se volvieron exigencias. La culpa dejó de ser sugerencia y se convirtió en amenaza emocional. Tú tienes tanto, Alice, decía Brenda, mirando mis ahorros como si ya fueran de ella. Jeremiah solo necesita un empujoncito. Siempre era un empujoncito. 5,000 aquí. 10,000 allá. Solo mientras se recupera. Pero esto era otra cosa. Sentada dentro del carro rentado, empecé a armar la línea de tiempo en mi cabeza. Problemas legales, había dicho mi mamá. Cuando Brenda decía eso, normalmente significaba algo serio. Deudas peligrosas. Fraude. Gente tocando la puerta. Para sacarlo del hoyo, necesitaban mucho dinero. No unos cuantos miles. Necesitaban una inyección fuerte de efectivo. Y mi casa, vacía mientras yo estaba fuera, debió parecerles una alcancía perfecta. El verdadero problema no era solo que la vendieran. Era la dinámica completa. Era Jeremiah probablemente llorando en ese mismo momento, diciendo que la vida era injusta con él. Era Cameron inflando el pecho, sintiéndose el patriarca que resuelve todo sacrificando al hijo que considera reemplazable. Y era Brenda justificando un crimen como si fuera amor maternal. Pensé en el comprador. ¿Quién compra una casa en 3 días? Saqué el celular y busqué el anuncio en línea. Ahí estaba.
Publicado hacía 4 días en CEO. Solo efectivo. Venta rápida. Se vende tal cual. El precio me dejó helada. Al menos $50,000 por debajo del valor de mercado. Estaban rematando mi vida. Deslicé la pantalla hacia abajo, y vi el nombre del agente. Jeremiah Evans. Mi hermano. Jeremiah no era agente inmobiliario. Había intentado sacar la licencia el año pasado, pero dejó el curso a la mitad, como todo lo demás. ¿Había falsificado eso también? ¿O estaba publicando la casa como venta por dueño usando mi identidad? El nivel de fraude era absurdo. Robo de identidad. Falsificación de firma. Fraude inmobiliario. Volví a mirar la foto que me mandó la señora Jones. Mi papá estaba sonriendo. Sonriendo. Se veía orgulloso. Ahí, señalando mi mesa favorita de comedor, la que restauré con mis propias manos, probablemente vendiéndola por centavos para hacer espacio a los nuevos dueños. Sentí que las lágrimas que habían querido salir, simplemente se evaporaron. En su lugar llegó algo más frío. Más peligroso. Una rabia calculada. Ellos querían hacer una restauración. Perfecto. Yo también sabía restaurar. Y cuando encuentras podredumbre en una viga que sostiene toda la estructura, no la pintas encima. La expones. Apuntas todo. Refuerzas lo que se puede salvar. Y luego cortas la parte podrida sin dudar. No salí del carro gritando. No aventé el teléfono. Me quedé ahí, bajo el calor pesado de Georgia. Respiré. Y dejé que la lógica fría de mi profesión tomara el control. Si había corrupción en los cimientos de mi familia, no la iba a tapar. La iba a sacar a la luz. Hasta los huesos, mi primera llamada no fue a la policía. Fue a Marcus Thorne. Marcus es abogado inmobiliario en Ohio. Tiene sonrisa de tiburón y la terquedad de un pitbull. Ya había trabajado con él en 2 proyectos de conservación histórica. No es barato. Pero es letal. Contestó al segundo timbrazo. Galice, pensé que estabas en Savannah salvando molduras antiguas. Y necesito contratarte. Ahora. Con anticipo, dije. Mi voz sonaba peligrosamente tranquila. Hasta a mí me dio miedo lo fría que se escuchaba. Mis padres están intentando cerrar la venta de mi casa usando un poder notarial que yo revoqué hace 2 años. Hay mudanceros ahí. Dicen que el cierre es inminente. Escuché el ruido de una silla moviéndose. Marcus se enderezó. Su tono ligero desapareció. ¿Revocado? ¿Tienes prueba? Tengo la copia sellada por el registro del condado. Está en mi guantera. Silencio breve. Luego modo abogado activado. Escúchame con atención. Si están cerrando hoy o mañana, necesitamos presentar un lis pendens inmediatamente. Eso pone una nube sobre el título. Ninguna compañía de títulos en Estados Unidos asegura una propiedad con litigio pendiente. Congela la venta en seco. Puedo presentarlo electrónicamente en menos de 1 hora. Pero, Alice, si el dinero ya se transfirió, se complica. Miré el reloj. Mi mamá dijo que el notario ya estaba ahí. Hazlo. Presenta el lis pendens. Y quiero más. Quiero auditoría forense de toda la transacción. Quiero saber quién es el comprador. ¿Qué compañía de títulos está involucrada? Y exactamente a qué cuenta bancaria se está enviando el dinero. Hecho. También voy a redactar la demanda por fraude y falsificación. ¿Vas a volver? Ya voy en camino. Colgué. Encendí el motor. De Savannah a Ohio hay 10 horas manejando. Lo hice en 9. No escuché música. No puse podcast. Manejé en silencio. Con cafeína, adrenalina y rabia. Pero mientras los kilómetros pasaban, usé el tiempo. Monté el iPad en el tablero. Y cada vez que me detenía en áreas de descanso, me convertía en investigadora digital.
Yo sabía las contraseñas de Jeremiah. Siempre fue flojo. Usaba variaciones del número de su camiseta de fútbol americano de la prepa para todo. Entré a su correo electrónico. Era un caos: spam, avisos de pago vencido, promociones basura. Busqué palabras clave: contrato, préstamo, urgente. Y lo encontré. No era un banco. Era una cadena de correos amenazantes de un usuario llamado VegasVini77. Asunto: aviso final. Jerry, se te acabó el tiempo. 80,000 antes del viernes o contactamos a tu familia. Y por contactar, queremos decir visitar. $80,000. Jeremiah había perdido $80,000 apostando en línea. Pero eso no fue lo peor. Encontré otra cadena de correos. Entre Jeremiah y mi papá. Asunto: resuelto. De Cameron a Jeremiah. No te preocupes, hijo. Tu madre y yo ya lo solucionamos. La casa de Alice está ahí juntando polvo. Encontramos un comprador en efectivo, un inversionista que quiere cerrar rápido. Vamos a usar el poder notarial. Tú mantente callado hasta que llegue la transferencia. Luego le diremos que fue algo de dominio público o cualquier cosa. Ella es suave. Se le pasará. Ella es suave. Lo repetí en voz alta mientras manejaba. No solo me robaron. Se sentaron a planearlo. Evaluaron mi valor como persona, y decidieron que yo era un activo líquido. Algo que se puede vender para salvar al hijo dorado. No era hija. Era una propiedad. Llegué a mi ciudad a las 8 de la noche. El sol ya se estaba metiendo. Las sombras largas cubrían las calles tranquilas del suburbio. Doblé en la calle ELM. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Y ahí estaba. Mi casa. El letrero de vendido ya no estaba. El camión de mudanza tampoco. Pero algo se veía mal. La casa no se veía como mía. Las ventanas oscuras. El porche vacío. Sin mi mesa. Sin mis macetas. Se veía invadida. Como si alguien hubiera arrancado el alma y solo hubiera dejado la estructura. El porche estaba vacío. Mis mecedoras ya no estaban. Las cortinas de la ventana principal habían desaparecido, y la casa se veía como una calavera, con los ojos huecos. En la entrada estaba estacionado el sedán beige de mis papás. No me metí al garaje. Me estacioné en la calle. Bloqueándolos. Caminé por el sendero que yo misma había construido. Pisé las piedras planas que elegí una por una en la cantera hace 3 años. Cada paso era un recuerdo. La puerta principal estaba sin llave. Claro que sí. ¿Para qué cerrar una casa que ya vendiste? Empujé la puerta. El olor me golpeó primero. No era mi lavanda. No era la cera de madera antigua que siempre usaba. Olía a comida rápida y a loción barata. La loción de mi papá. La sala estaba medio vacía. Mi sofá restaurado de los años 20 ya no estaba. Los libreros estaban vacíos. Mis libros de historia arquitectónica estaban metidos en cajas, apiladas sin cuidado junto a la puerta. Entré a la cocina. Y ahí estaban. Brenda. Cameron. Jeremiah. Sentados alrededor de mi isla desayunadora. Comiendo pizza directamente de la caja. Había una botella de champaña abierta sobre la encimera. Mi champaña. Una botella vintage que estaba guardando para el día de mi boda. Abierta. Se quedaron congelados cuando me vieron en el arco de la cocina. El silencio fue absoluto. Jeremiah tenía un pedazo de pizza a medio camino de la boca. Se veía demacrado, con ojeras profundas, pero traía un reloj nuevo en la muñeca. Brenda fue la primera en reaccionar. Se limpió la boca con una servilleta. Se levantó. Se acomodó la falda. Y se puso esa sonrisa. La sonrisa que nunca le llega a los ojos. La que usa cuando quiere devolver algo que claramente rompió. Alice, dijo, con voz exageradamente dulce.
No esperábamos que regresaras tan pronto. Justo te íbamos a llamar. Y siéntense, dije. No fue una petición. Fue una orden. Mi voz salió baja, plana, dura. Como la de un capataz en una obra cuando despide a alguien. Cameron se levantó de golpe. Su cara se puso roja. A ver, Alice, no entres aquí dando órdenes. Somos tus padres. Intervenimos porque había una crisis y tú estabas allá jugando con tierra en Georgia. Caminé más hacia el centro de la cocina. No miré a Jeremiah. No todavía. Clavé los ojos en Cameron. Vendiste mi casa. Aprovechamos un activo, respondió él, inflando el pecho. Activo. Eso era para él. No era mi hogar. No era mi trabajo de 4 años. No era mi vida. Era un activo. Falsificaste mi firma, dije, paso a paso acercándome a la isla. Usaste un poder notarial que ya no existe. Brenda se tensó. Y no empieces con dramatismos legales, Alice, dijo, cruzando los brazos. Lo hicimos por tu hermano. Por tu hermano. Siempre por tu hermano. Miré alrededor. Mi casa medio vacía. Mi champaña abierta. Mi familia celebrando con pizza sobre las ruinas de mi esfuerzo. Y algo dentro de mí dejó de doler. Porque ya no había nada que salvar en esa conversación. Solo quedaba exponer. Y yo estaba lista. Cameron se enderezó, inflando el pecho, como si estuviera a punto de dar una lección. Y Jeremiah está en problemas. Problemas serios. Nosotros no teníamos liquidez. Tú sí. Tomamos una decisión familiar. La venta se cerró esta tarde. El dinero ya está en la cuenta de depósito en garantía y se transferirá mañana por la mañana. Lo miré, parpadeando con incredulidad. ¿Y dónde está mi mobiliario? Pregunté, señalando el espacio vacío donde mi vitrina antigua había estado. Brenda agitó la mano, despreocupada. Bueno, vendimos algunas de las piezas más grandes al nuevo dueño. Él quería la casa amueblada. Conseguimos un buen precio, Alice. Deberías agradecernos. Puedes venir a vivir con nosotros un tiempo, ahorrar algo de dinero. Ya es hora de que te establezcas de todos modos. Los miré. De verdad los miré. No estaban asustados. Estaban molestos. Molestos porque yo estaba arruinando su celebración. Creían genuinamente que su autoridad como padres estaba por encima de la ley. Creían que, porque yo era su hija, era su propiedad. Usaron el poder notarial, dije, firme. Sí, respondió Cameron, desafiante. Y gracias a Dios que lo teníamos. El poder notarial que rebosé hace 2 años, dije, clara y despacio, dejando que cada palabra resonara. El aire se detuvo en la cocina. Los ojos de Cameron parpadearon. Brenda se quedó congelada. Jeremiah bajó la mirada hacia su pizza. Y no sé de qué hablas, farfulló Cameron, pero su voz carecía de su habitual estruendo. Nunca recibimos ninguna revocación. Tengo el recibo del correo certificado, papá, dije. Firmado por ti. 14 de junio de 2024. Mentí sobre la fecha, pero sabía que tenía el recibo. Y lo más importante, tengo la copia sellada del registro del condado. Di un paso más hacia la isla. Ellos retrocedieron apenas un poco. Pero aquí viene la parte que más les va a doler, dije, apoyando las manos sobre la encimera. Llamé a mi abogado hace 4 horas. Presentamos un lis pendens sobre esta propiedad. A partir de las 4:30 de la tarde, el título está congelado. La venta no puede registrarse. Y esa transferencia bancaria que esperaban mañana por la mañana, no va a llegar. La compañía de títulos ya ha sido notificada sobre un posible fraude. El depósito en garantía está bloqueado. Jeremiah dejó escapar un quejido agudo y ahogado. La pizza se le cayó de las manos. ¿Qué? No, Alice, no puedes. Ya lo hice, dije, fría, firme.
Niña estúpida. Y gritó Cameron, golpeando la encimera con la mano. ¿Tienes idea de lo que hiciste? El dinero no es para ustedes, lo interrumpí. Es para Vinny. Por los $80,000 que Jeremiah apostó y perdió. Jeremiah se puso blanco como un papel. Brenda tapó su boca con la mano y jadeó. ¿Cómo supiste? Pues lo sé todo, dije. Sé de la deuda. Sé que planearon esto por correo electrónico. Y sé que cometieron un delito hoy. Falsificaron mi firma en un documento de cierre usando un instrumento legal que ya no tiene validez. Los tres se quedaron en silencio, la cocina llena de tensión. Sus rostros mostraban sorpresa, miedo, y por primera vez, un atisbo de respeto temeroso. Porque finalmente entendieron algo que no habían considerado. Yo no era la hija dócil que aceptaría sus trucos. Yo era alguien que conocía la ley, y estaba lista para usarla. Cada engranaje de su plan, cada mentira, todo estaba expuesto. Y ellos acababan de descubrir que yo no retrocedería, eso es fraude. Eso es gran robo, gritó Brenda, con lágrimas brotando de repente. Las lágrimas armadas que conocía demasiado bien. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? La vida de tu hermano está en juego. Esas personas podrían hacerle daño, Alice. Dijeron que le romperían las piernas. Entonces tal vez debería haberlo pensado antes de apostar $80,000 que no tenía, respondí, fría y firme. Cameron gruñó, rodeando la isla, usando su tamaño para intimidar. Una táctica que había funcionado cuando yo tenía 12 años. Llama al abogado. Levanta el Pendence ahora, oh, por Dios, Alice, no te quedará familia alguna. Lo miré a los ojos. No parpadeé. No tengo familia, dije. Tengo ladrones que entraron a mi casa. El enfrentamiento en la cocina se rompió con el timbre de un celular. Era el de Jeremiah. Miró la pantalla y empezó a temblar, visiblemente nervioso. No contestó. ¿Son ellos?, preguntó Cameron, perdiendo todo su aire de autoridad, reemplazado por miedo palpable. Es Vinny, susurró Jeremiah. Él quiere el número de confirmación de la transferencia. Dile mañana, bufó Brenda. Dile que hubo un retraso bancario. Y no puedo, gritó Jeremiah, saltando del asiento. Él sabe. Sabe que la casa era el activo. Si la venta no se hace. Me miró, con los ojos muy abiertos y aterrados. Alice, por favor, te lo suplico. No están bromeando. Déjalo pasar. Yo te pagaré. Te juro que conseguiré un trabajo. Haré lo que sea. Nunca has pagado ni un centavo en tu vida, Jeremiah, dije, fría. Alice, mírame, suplicó Brenda, agarrándome del brazo. Me aparté de su toque. Esto es vida o muerte. Podemos discutir sobre la casa después. Podemos discutir sobre el dinero después. Pero ahora necesitamos salvar a tu hermano. ¿Realmente vas a dejar que lo lastimen por un edificio? Y no es un edificio, dije. Es mi vida. Y no solo vendieron un edificio. Vendieron mi confianza. Vendieron mi seguridad. Pero mientras los miraba, Jeremiah llorando, Brenda histérica, Cameron caminando como un animal enjaulado, me di cuenta de la trampa. Si mantenía mi postura y Jeremiah realmente se lastimaba, me culparían para siempre. Sería la villana de la familia por el resto de la vida. Alice dejó que su hermano fuera golpeado por dinero. Pero si cedía, perdería todo, mi hogar, mi patrimonio, mi dignidad. Necesitaba cambiar el campo de batalla. Y no voy a levantar el Pendence, dije firme. Eres egoísta, Alice. Comenzó Cameron. Pero yo levanté la voz, cortándolo. Tal vez tenga otra solución. ¿Quién es el comprador? Cameron se detuvo. ¿Qué importa? Importa, dije. Porque si el comprador es un flipe, quiere la casa por la plusvalía. Si es uno de los hombres de Vinny, esto es lavado de dinero. ¿Quién es? ¿Qué es una LLC?, admitió Cameron. QMR Holdings.
Saqué mi celular y llamé a Marcus otra vez, poniéndolo en altavoz. Marcus, busca QMR Holdings en el registro estatal. Ahora son las 9 de la noche, gruñó Marcus, pero empecé a escuchar teclas. Un momento después. Listo. Movimiento rápido. Realidad. El agente registrado es Vincent Morty. Miré a Jeremiah. Vinny es el comprador. Jeremiah asintió, mirando al suelo. Dijo que aceptaría la casa como pago de la deuda, más otros 20,000 en efectivo para mí, para que me retirara. La imagen encajó de golpe. Era peor de lo que pensaba. No estaban vendiendo la casa por su valor de mercado para pagar una deuda. No. Estaban usando la casa como herramienta para lavar dinero, y justificar un robo bajo la apariencia de un rescate familiar. Era mucho más grande que un simple error de juicio. Era un plan meticuloso. Un plan en el que yo había sido la víctima, y ellos ni siquiera habían considerado que yo pudiera descubrirlo. Yo sí lo había hecho. Y ahora la jugada estaba en mis manos. Estaban entregando un activo de $400,000 a un tiburón solitario para cubrir una deuda de $80,000. Mis padres estaban literalmente regalando $300,000 de mi patrimonio a un criminal, solo porque tenían miedo y no sabían hacer matemáticas. Idiotas. Exhalé, con la rabia subiendo. Idiotas absolutos. Mi casa está valorada en $450,000. Y ustedes se la vendieron por, ¿qué? ¿100,000? Era la única forma. Y gritó Cameron. Marcus, dije al teléfono, el comprador es ese tiburón solitario. Esto es un esquema de préstamos depredadores y extorsión. Si vamos a la policía, la venta queda nula de todos modos porque el dinero sería producto de un crimen. No policía. Y gritó Jeremiah. Alice, no llames a la policía. Vinny me mata si los agentes se meten. Marcus, espera, dije, y silencié el teléfono. Miré a mi familia. Eran patéticos. Habían destruido mi santuario, invadido mi privacidad, y tratado de robarme todo, por miedo e incompetencia. Que esto es lo que va a pasar, dije, mi voz temblando pero firme. No voy a levantar el congelamiento. La casa se queda conmigo, pero aún no llamaré a la policía contra Vinny. ¿Y luego qué? Preguntó Brenda. Voy a hablar con Vinny, dije. No puedes, interrumpió Cameron. Es peligroso. Yo también lo soy, contesté, clavando la mirada en él. Soy la mujer de cuya casa está intentando robar. Y a diferencia de ustedes tres, tengo un abogado en la línea y un historial de documentos que puede meterlo a prisión por fraude hipotecario, algo que el FBI se toma muy en serio. Vinny quiere dinero. No quiere una investigación federal. Miré a Jeremiah. Dame el teléfono. Jeremiah dudó. Dame el maldito teléfono, Jeremiah, o llamo a la policía ahora mismo y te denuncio por falsificación. Me entregó el teléfono. Seguía sonando. ¿Dónde está mi dinero, Jerry? Pregunté al aire. Una voz ronca y áspera respondió. Hola, Vincent, dije. Soy Alice, la dueña de la casa que estás intentando robar. Necesitamos hablar. Hubo una pausa. Y no sé quién eres, señora. Pon a Jerry. Jerry no puede atender y la casa está congelada. Mi abogado presentó un lis pendens esta tarde. No vas a obtener el título ni la casa. Escucha, señora, comenzó él. No, tú escucha, interrumpí, firme. Estás intentando comprar una propiedad usando un poder notarial fraudulento. Eso es un acto predicado bajo RICO. Tengo un abogado en la línea preparando un affidavit para el FBI. Sé que no quieres que los federales revisen tus cuentas por unos míseros $80,000. Silencio. Lo había adivinado bien. Tipos como Vinny prosperan en las sombras. Se aprovechan de gente como Jeremiah, que no llamaría a la policía. No sabían cómo lidiar con una mujer que habla el idioma de cumplimiento y regulación federal. ¿Qué quieres? Preguntó Vinny, su voz baja,
peligrosa. Que te alejes de la casa. Firmes un release del contrato inmediatamente, y a cambio, no envío el expediente al FBI. ¿Y el dinero que me debe Jerry? Eso es asunto entre tú y Jerry, dije, mirando a mi hermano. Pero no vas a tocar mi casa. Tiene hasta mañana al mediodía, dijo Vinny, o pierde un pulgar. Clic. Le devolví el teléfono a Jeremiah. Tienes hasta el mediodía, dije. Alice. Y gritó Brenda. No lo solucionaste. Solo lo empeoraste. Salvé mi casa, dije. Ahora ustedes tres tienen 12 horas para resolver cómo pagar sus deudas sin usar mis activos. Y mientras hacen eso, se van. Se quedaron mudos. Por primera vez, entendieron que ya no podían manipularme. Que mi casa, mi patrimonio y mi vida no estaban a su disposición. Yo estaba en control. Finalmente, yo estaba a salvo, ¿fuera? Parpadeó Cameron, incrédulo. Fuera de mi casa, dije, señalando la puerta con firmeza. Fuera. Tomen su pizza, su champaña, y salgan de mi propiedad. No puedes echarnos, sollozó Brenda. Ya es tarde. Si puedo, contesté, y si no se han ido en 5 minutos, llamo a la policía para reportar a 3 intrusos. Y considerando que hoy falsificaron un documento legal, no creo que quieran hablar con la policía. Los miré fijamente. La dinámica de poder había cambiado. La niña asustada que quería su aprobación había desaparecido. Ahora, yo era la dueña de casa. Cameron me lanzó una mirada furiosa, su rostro casi púrpura, pero finalmente agarró sus llaves. Brenda sollozó, tomando su bolso. Jeremiah me miró como si fuera un monstruo. Espero que estés feliz, escupió Jeremiah al pasar junto a mí. No lo estoy, dije, firme, pero estoy en casa. Los vi alejarse. Después cerré la puerta con llave, me deslicé contra ella y finalmente, por primera vez en 10 horas, dejé que las lágrimas fluyeran. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Pero esto no había terminado. La casa estaba a salvo, pero la guerra no. Conocía a mis padres. No aceptarían la derrota. Intentarían darle la vuelta a la historia, destruir mi reputación. Y todavía tenía que lidiar con el hecho de que mis padres habían vendido mi vida por un pedazo de pizza con pepperoni. El sol de la mañana no traía alivio. Traía la presión asfixiante de un plazo. Mediodía. Esa era la hora que Vinny había dado a Jeremiah. Me senté en el piso de mi sala vacía, tomando café de un vaso de papel que encontré en mi carro. Mi mobiliario se había ido. Las cortinas también. Pero las paredes seguían en pie. Había pasado la noche cambiando cerraduras e instalando un sistema de cámaras de seguridad Wi-Fi que compré en una tienda abierta 24 horas. A las 9 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar. No eran mis padres. Era tía Sara, luego tío Mike, luego mi prima Bat. Alice, por favor, ven a la casa de mamá. Necesitamos hablar. Alice, tu mamá está histérica. ¿Qué está pasando? Alice, no seas obstinada. La familia es primero. Habían convocado a la caballería. Mis padres, al darse cuenta de que no podían intimidarme solos y aterrados por el plazo de mediodía de Vinny, habían creado una narrativa para la familia extendida. Intentaban usar la presión social, el arma favorita de la familia suburbana respetable, para obligarme a levantar el ispendence antes de que Vinny viniera a cobrar. Podría haberlos ignorado. Podría haberme quedado en mi fortaleza. Pero sabía que si no destruyó esa narrativa ahora, sería la paria de la familia para siempre. Me pintarían como la hermana codiciosa que dejó que su hermano sufriera. Necesitaba resolver esto públicamente. Me duché, me vestí con mi ropa más profesional, como para una reunión con un cliente, blazer a medida, pantalones elegantes. Agarré mi carpeta de documentos y mi iPad. Conduje a la casa de mis padres. Un trayecto de 15 minutos, pero cada milla se sentía como una marcha hacia la batalla. Cuando llegué, había 4 carros en la entrada.
Habían convocado un tribunal completo. Entré en la casa sin tocar. Estaban reunidos en la sala. Brenda lloraba en el sofá, abrazando un pañuelo, flanqueada por su hermana, tía Sara. El aire estaba cargado de tensión. Podía sentir cada mirada de juicio y miedo mezcladas con expectación. Había llegado el momento de enfrentar no solo a mis padres, sino a toda la maquinaria familiar que intentaba controlarme. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba fría, calculadora. Sabía exactamente lo que tenía que decir y hacer. Esta vez, no habría errores. Mi casa estaba segura. Mi vida estaba en mis manos. Y nadie, ni Vinny ni mi familia, iba a arrebatármela otra vez. Cameron estaba de pie junto a la chimenea, con el rostro serio y una expresión que pretendía ser noble, como si cargara con todo el peso del mundo. Jeremiah caminaba de un lado a otro, como un fantasma, revisando su reloj cada 30 segundos. Tío Mike y mi primo Bate estaban sentados en los sillones, con el semblante grave, como si cada músculo de su cuerpo supiera que algo estaba muy mal. La conversación se detuvo en cuanto entré. «Y ella está aquí», sollozó Brenda, abrazando su pañuelo. «Oh, Alice, gracias a Dios. Dime que recapacitaste». «He venido a poner las cosas en claro», dije, mi voz firme, clara y sin titubeos. No me senté, me mantuve de pie en el centro de la sala, sosteniendo mi carpeta con fuerza. «Alice, siéntate», dijo tío Mike con voz suave pero firme. Mike era el patriarca de la familia extendida, un hombre a quien siempre había respetado. «Tu padre nos contó todo», continuó. «Mira, sabemos que amas tu casa. Sabemos cuánto trabajo le pusiste, pero esta es la vida de Jeremiah. No podemos permitir que un malentendido sobre papeles se interponga en su seguridad». «¿Un malentendido sobre papeles?», repetí, mirando fijamente a Cameron. «¿Eso les dijiste?». Cameron se puso rígido. «Y les dije la verdad», contestó con voz firme pero con un hilo de nerviosismo. «Que teníamos un comprador listo para saldar la deuda de Jeremiah y tú bloqueaste la venta por despecho, porque no pedimos permiso de la manera correcta». «¿Despecho?», y dije, dejando que la palabra rodara en el aire como un sabor amargo. «Me dijiste que actué por despecho». «Alice», intervino tía Sara, acariciando la mano de Brenda. «Sabemos que eres independiente, sabemos que eres particular, pero seguro tienes el dinero para comprar otra casa para restaurar. Tu hermano está en problemas con gente peligrosa. Si no liberas ese título antes del mediodía, le harán daño. ¿Cómo vas a vivir contigo misma?». La sala estaba cargada de juicio. En sus ojos, yo era la villana. La mujer fría, sin hijos, obsesionada con su carrera, acumulando su riqueza mientras su hermano menor sufría. Miré a Jeremiah. «Y diles», le dije con voz firme. Jeremiah dio un paso atrás, incómodo. «¿Decirles qué?», susurró. «Decirles por qué debes 80,000 pesos». «Y Jeremiah, diles quién es el comprador», insistí. «Fue un negocio que salió mal», murmuró, mirando al suelo. «Y el comprador es un inversor». «Mentira», dije con voz cortante. Conecté mi iPad al altavoz Bluetooth sobre la mesa de centro, un truco que siempre usaba para poner música en las fiestas. «¿Qué haces?», preguntó Cameron, avanzando hacia mí. Proporcionando contexto, contesté, y presioné play en la grabación de la llamada que hice con Vinny. «¿Dónde está mi dinero, Jerry?». La voz áspera de Vinny llenó la sala, fuerte y clara. «Hola, aquí Alice», dije con firmeza. «Soy la propietaria de la casa que intentas robar. Necesitamos hablar». «Y no sé quién eres, señora», respondió Vinny. «Pon a Jerry», exigí. «Jerry no puede contestar y la casa está congelada. Tu abogado presentó un lis pendens esta tarde. No obtendrás el título ni la casa». «Escucha, señora», gruñó Vinny. «Tú escucha», interrumpí. «Estás intentando comprar una propiedad usando un poder notarial fraudulento. Eso es un acto delictivo bajo RICO. Tengo un abogado al otro lado preparando un affidavit para el FBI.
No quieres que los federales revisen tus libros por unos míseros 80,000 pesos. El color se desvaneció del rostro de tía Sara. Tío Mike se sentó derecho, con el semblante grave. Brenda dejó de llorar y miró el altavoz con horror. Dejé que la grabación terminara. Tiene hasta el mediodía de mañana, o pierde un dedo, terminó Vinny. Detuve la grabación. El silencio en la sala era ensordecedor, más pesado que el silencio de mi casa vacía. Ese no era un inversor, dije, mirando a los rostros estupefactos. Ese es Vincent Morty, un lobo solitario. Jeremiah no tenía un negocio que salió mal. Apostó 80,000 pesos en póker y apuestas deportivas en línea. Tengo los correos electrónicos para probarlo. Tiré las impresiones de los correos sobre la mesa de centro. Tío Mike los tomó con las manos temblorosas. ¿Malentendido sobre papeles? Continué, girando hacia Cameron. Ellos falsificaron mi firma. Usaron un poder notarial que rebosé hace 2 años. Estaban vendiendo mi casa, mi hogar valorado en 450,000 pesos, por 100,000 pesos. El aire se volvió más pesado. La mentira, la traición, la avaricia de mis padres y su descuido con la vida de Jeremiah quedaban expuestos como una pintura grotesca. Por primera vez, todos en la sala vieron lo que yo había sabido todo el tiempo, que yo no era la villana, sino la única que intentaba proteger lo que era mío y detener a los criminales que acechaban a mi familia. El juego había cambiado. Mi voz era la ley ahora, y nadie podría revertirla. Nadie. Estaban regalando 350,000 pesos de mi patrimonio a un criminal solo para cubrir la adicción al juego de Jeremiah. Miré a tía Sara, con la voz temblando pero firme. Me preguntaste si podría vivir conmigo misma, dije. Yo soy la única aquí tratando de detener un crimen federal. Si esa venta se realiza, todos seremos cómplices de lavado de dinero. ¿Es cierto esto?, preguntó tío Mike, con la voz baja y peligrosa. Miraba a Cameron como si pudiera atravesarlo con la mirada. Cameron abrió la boca, pero no salieron palabras. Se veía abatido, de repente viejo, derrotado. Es que, estábamos tratando de salvarlo, susurró Brenda, con la voz rota. Es mi hijo. Yo soy tu hija. Y grité, dejando que todo el control se quebrara. Soy tu hija y estaban dispuestos a dejarme sin hogar para robar todo lo que trabajé solo para ayudarlo otra vez. No me pidieron ayuda. Me robaron. Jeremiah comenzó a llorar, sollozos feos y desesperados. Oh, lo siento, Alice. Lo siento, solo tenía miedo. Deberías tener miedo, respondí, fría. Son las 10:30 y tienen 90 minutos. ¿Qué hacemos?, preguntó tía Sara, visiblemente aterrada. No podemos dejar que le hagan daño. No voy a levantar el East Pendants, dije firmemente. Mi casa queda fuera de esto para siempre. Miré a Cameron y Brenda. ¿Tienes una cuenta de retiro, no, papá?, pregunté. Tienes un 401k. Tienes patrimonio en esta casa. Eso es nuestro fondo de ahorro, balbuceó Cameron. No podemos tocarlo. Pero sí podrían tocar el mío, dije, y la crueldad de su disposición me dejó sin aliento. Estaban dispuestos a quemar mi futuro para salvar su retiro. Y si quieren salvar los dedos de tu hermano, continué, llamen al banco o a Vinny, pero déjenme fuera. Caminé hacia la mesa de centro, levanté mi iPad y miré a tío Mike. Me voy. Si alguien se acerca de nuevo a mi propiedad, presentaré cargos. Y Mike, lamento que tuvieras que ver esto. Alice, dijo Mike poniéndose de pie. No miró a su hermana, me miró a mí, con una expresión nueva, respeto. A tú haz lo tuyo. Nosotros nos encargaremos de esto. Salí de la casa. No miré atrás, no vi a mi madre, que ahora lloraba desconsolada, ni a mi padre, que estaba abatido en derrota. Caminé hacia el aire brillante de la mañana y, por primera vez en 24 horas, el peso en mi pecho desapareció. El resultado fue rápido y brutal, pero no me afectó a mí. Más tarde me enteré, gracias a tía Sara, que se convirtió en mi único contacto con ese lado de la familia, de lo que ocurrió al mediodía.
Cameron y Brenda habían vaciado sus ahorros de emergencia y tomado un préstamo de alto interés usando los títulos de sus propios autos para reunir los 80,000 pesos. Se encontraron con Vinnie en un estacionamiento y pagaron la deuda. Jeremiah salvó sus dedos, pero perdió su red de seguridad. Sin mi casa como colchón, la podredumbre financiera de mis padres quedó al descubierto. Vivían endeudados solo para mantener las apariencias. El préstamo que tomaron para salvar a Jeremiah los quebró. En 6 meses, pusieron su propia casa en venta, una reducción de espacio que dijeron era planeada, pero todos sabían la verdad. En cuanto al lado legal, Marcus Thorne fue implacable. No enviamos a Vinnie al FBI, era una carta que guardé en mi manga por si acaso. Pero sí perseguimos a la notaria que había autorizado la escritura falsificada. Perdió su licencia y enfrentó cargos criminales, y terminó delatando a mis padres para salvarse a sí misma. La justicia, al final, no fue rápida, pero fue inevitable. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mi vida y de mi casa otra vez, sin tener que sacrificar mi futuro por la incompetencia y avaricia de los demás. Admitió que Cameron la había presionado. Para evitar una condena por fraude que le habría quitado la pensión a Cameron, mis padres aceptaron un acuerdo. Pagaron todos mis honorarios legales, el costo de los mudanceros y el valor de reposición de cada uno de los objetos que habían vendido o perdido. Eso agotó los últimos ahorros que les quedaban. Pero la verdadera resolución no estaba en la cuenta del banco. Estaba en el silencio. Volví a mi casa. Me tomó 3 meses restaurarla completamente, dejarla como había estado antes de todo el caos. Compré un sofá nuevo. Encontré una mesa de comedor en una venta de bienes de una herencia y la restauré. El lijado se convirtió en una especie de terapia para mí. Pinté las paredes de un verde salvia suave, calmante, borrando la memoria del desorden beige que había quedado atrás. Cada cambio, cada detalle, me devolvía un pedazo de mí misma. Una tarde, aproximadamente 4 meses después de todo lo ocurrido, estaba en mi jardín podando los rosales que la señora Jones había estado tan preocupada por mí. «Se ven hermosos, Alice», llamó una voz desde la cerca. Levanté la mirada y la vi apoyada, sonriendo cálidamente. «Gracias a ti», dije, caminando hacia la cerca. «Si no hubieras hecho esa llamada, lo habría perdido todo». Ella ajustó sus gafas y frunció levemente el ceño. «Sé que algo no está bien», dijo. «No dejas las cosas sin terminar. Y definitivamente no te vas sin despedirte». Sonreí, sintiendo un nudo en la garganta. Mi propia madre no me conocía tan bien como esta vecina. «Y te traje algo», dijo, entregándome un recipiente Tupperware por encima de la cerca. «Es un cobbler de moras, de mis propias moras». «Y gracias, señora Jones», le respondí. Ella bajó la voz y me observó con atención. «Ayer vi pasar un carro lentamente. Parecía tu hermano». Me tensé. ¿Se detuvo? No. Te vio sentada en el porche con tu perro y siguió manejando. Se veía mal. «Ya no es mi problema», dije con firmeza. Y la verdad de esas palabras se sintió como una liberación física. «Tengo una orden de restricción. Si vuelve, va a la cárcel». Ella asintió, aprobando. «Bien. Protege tu paz, querida. La construiste tú». «Sí, la construí», dije, mirando mi casa. Las ventanas brillaban con luz cálida y las nuevas cortinas estaban corridas. No era solo una estructura de madera y ladrillo. Era un testimonio de mi supervivencia. Había eliminado la podredumbre, no solo de las paredes, sino de mi vida. Corté los vigas tóxicas que amenazaban con colapsar toda la estructura. Me había distanciado de mis padres. No tenía relación con mi hermano. Para algunos, eso podría parecer una tragedia, pero mientras me quedaba allí, al anochecer, comiendo cobbler de moras y escuchando el viento entre los árboles, me di cuenta de que no lo era. Era una restauración. Restauré mi vida a su estado original, como estaba destinado, pacífica, segura y completamente mía. Cada decisión, cada corte, cada restauración del detalle me devolvía algo que había sido mío desde el principio, algo que nadie podía arrebatarme de nuevo.
Volví a mi casa con el corazón latiendo fuerte, pero con una determinación que no había sentido en años. Cada paso dentro de mi hogar vacío era un recordatorio de todo lo que había perdido, de todo lo que habían intentado arrebatarme, y de lo que finalmente había recuperado. No solo era una casa, era mi vida, mi historia, mi esfuerzo. Durante semanas me dediqué a restaurarla, pero esta vez no solo arreglaba la madera o pintaba las paredes. Cada pincelada, cada lijada de los pisos, cada mueble que entraba y salía, era un acto de terapia, un acto de justicia. Colocaba cada cosa con cuidado, recuperando mi espacio, recuperando mi control. El nuevo sofá, la mesa de comedor que encontré en una venta de herencia, incluso las pequeñas cortinas nuevas que elegí, todo contaba la historia de mi resiliencia. Pero lo más importante no estaba dentro de la casa, sino dentro de mí. Había puesto límites. Había enfrentado a quienes intentaron manipularme. Había detenido un fraude, protegido mi patrimonio y mi dignidad. Por primera vez, no sentí miedo al mirar a mis padres, ni a mi hermano, ni a nadie que alguna vez creyó que podía controlarme. Una tarde, mientras podaba los rosales, sentí el aire fresco en mi cara y la tranquilidad de la tarde llenando cada rincón de mi alma. La señora Jones, la vecina que siempre había visto lo que nadie más veía, apareció por la cerca con una sonrisa cálida y un cobler de moras en un tupperware. Alice, se ve hermosa tu casa, dijo. Y tú también. Sonreí, sintiendo como cada peso, cada lágrima y cada decisión habían valido la pena. Y gracias, dije. Por estar ahí cuando nadie más lo estuvo. Ella me miró a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. Y construiste tu paz. Nadie puede quitártela si tú no lo permites. Y era verdad. Cada ventana, cada pared, cada rosa en mi jardín era una prueba de que había sobrevivido y salido más fuerte. No había vuelta atrás. No había más miedo. No había más traición que pudiera romperme. Sabía que mis padres y mi hermano no cambiarían, y eso estaba bien. Yo no necesitaba su aprobación. Yo no necesitaba su amor condicional ni su reconocimiento. Lo que necesitaba era mi vida, mi libertad, y la había recuperado. Cerré los ojos por un momento y respiré profundo, sintiendo el viento y el aroma de las moras recién cosechadas. Era mi mundo, construido por mí y para mí. Cada decisión, cada corte, cada restauración había sido un acto de amor propio. Entonces, mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles y la luz dorada iluminaba mi sala, me senté en el sofá nuevo, con mi perro a mi lado y un pedazo de cobler en la mano. Sonreí. Finalmente estaba en casa. Y no era solo mi casa física, era mi hogar emocional, mi santuario, mi refugio. Había restaurado mucho más que madera y ladrillo. Había restaurado mi vida. Mi vida estaba completa. Segura. Mía. Y esta vez, nadie, ni el tiempo, ni el pasado, ni las personas equivocadas, podrían arrebatármela jamás.